La nota. Estamos con María Eva y vamos a charlar sobre esta cuestión que tiene que ver con del movimiento suya. ¿Qué tal, María Eva? ¿Estás en el aire? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, sos del movimiento suya, espera que te presentamos. La lista es la 72 de Unidad Popular, ¿es cierto esto? ¿Es así? Sí, formo parte del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, la Sí. lista 72, con las que nos presentamos en estas últimas elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Bien, te quería consultar porque justo en el comentario previo, no sé si es el mismo tema, no sé si se puede enganchar, leí un posteo en el Instagram de ustedes sobre la posibilidad de que se privatice la zona de la costanera. Sí, la verdad es que es una posibilidad bien cierta, ¿no? Sí, Para poner un poco en contexto, la oleada privatista de la década del 90 alcanzó nuestra costanera porteña y así fue como perdimos esa hermosa ciudad balnearia para que los empresarios de la noche hicieran importantes negocios con nuestras tierras públicas. sí, La gran resistencia ciudadana por recuperar nuestra costanera y el río hizo posible que la constitución de la ciudad, aquella que se sancionó en el año 96, estableciera que una vez que esas concesiones de los años 90 fueran venciendo, el conjunto de la costanera fuera destinada a un gran parque verde y público. Y lo cierto es que sin respetar la Constitución, sin respetar el plan urbano ambiental, a contramano de nuestra propia historia, de nuestra identidad riopatense, en el año 2018, en la legislatura porteña, se aprobó una ley que se denominó Distrito Joven. Y entonces la Costanera Norte quedó dividida en 5 partes y esta ley llamada Distrito Joven lo que hizo fue modificar la normativa para poder reprivatizar la costanera, violando lo que mandata nuestra propia historia y nuestra propia constitución. Y lo cierto es que este distrito joven, que es el nombre de fantasía que el gobierno porteño le puso a este proyecto de ley, porque nunca fueron convocadas las y los jóvenes a discutir este proyecto, lo que hace este proyecto de ley Distrito Joven es establecer qué porcentaje de la costanera norte puede ser privatizado. Y de acuerdo a esta ley, la cuarta parte, que es un montón, del sector de la costanera que va desde Tierra Santa, para más o menos situarnos, sí. hasta el aeroparque, puede ser privatizado. A partir de que se sancionó en el 2018 esta ley denominada Distrito Joven, insisto, violando la constitución de la ciudad y violando el plan urbano ambiental. El gobierno porteño no se contentó con sancionar la ley del Distrito Joven para seguir haciendo negocio con nuestras tierras públicas costeras. ¿Qué hizo? Fue por más y empezó a rellenar el río. ¿Para qué? Para tener más superficie privatizable. Y así fue como destinamos las porteñas y los porteños en esta zona más de 1.000 millones de pesos para rellenar el río. Algo que además está sumamente cuestionado desde el punto de vista ambiental. Está prohibido rellenar el río de la Plata porque así lo establece el plan urbano ambiental y porque además ese es el espacio que le pertenece al río. Y hace poquitos días, y yendo un poco a tu pregunta inicial, Sí. en el boletín oficial se anunciaron 3 nuevas licitaciones para privatizar esta zona de la costanera norte, para poder privatizarla a precios absolutamente irrisorios. El gobierno va a privatizar por 10 años, es decir, va a concesionar, va a alquilar por 10 años 5.000 metros cuadrados de la costanera norte. Y quienes exploten estas nuestras tierras públicas van a pagar en la zona más cara de la ciudad de Buenos Aires por mes entre 170 pesos y 335 pesos el metro cuadrado. La verdad es que en la ciudad de Buenos Aires no hay ninguna familia que alquile a Claro. ese valor del metro cuadrado por mes y ninguna familia puede alquilar por 10 años, ¿no? Ni la ley de alquileres se ha animado a tanto. Por eso decimos que acá la ciudad viene planificándose a la medida de las grandes desarrolladoras inmobiliarias, ¿sí? A la medida de los grandes grupos económicos que son los beneficiados de siempre. Te hago una consulta porque en algún momento hablé hace un tiempo con Caru Somoza, quien es asesora legislativa. Sí, Que es lo mismo que, o sea, lo que estamos hablando ahora es lo mismo que hablé con ella o parecido,
que juntaron las firmas, como 50.000 firmas en legislatura, para impedir que pues, haya un proyecto como hacer la Dubái porteña, ¿algo puede ser, algo así? Claro, a ver, esto que yo te cuento está sucediendo ahora mismo en esta zona de la Costanera Norte, ¿no? El gobierno ya, en boletín oficial, ya llamó a licitación para privatizar estas tierras, 5.000 metros cuadrados. Pero lo cierto, y seguramente esto también te lo contó Caro, es que en realidad, en estos 16 años en la ciudad de Buenos Aires, se ha instalado una lógica de saqueo de nuestras tierras públicas. En estos 16 años ha habido una privatización récord de tierras públicas, es decir, de suelo, ¿sí?, que le pertenece al conjunto de la ciudadanía porteña. Estamos hablando de que se privatizaron el equivalente en tierra pública, en suelo público, a la superficie que tienen los barrios de San Telmo y Montserrat. Hemos perdido 500 hectáreas de tierra pública que ha sido vendida o privatizada o concesionada. ¿Para qué? Para hacer grandes negocios inmobiliarios. Y la zona favorita justamente para la privatización de las tierras públicas ha sido la zona que corresponde a nuestra ribera. Es decir que lo que observamos es que el saqueo de esas tierras públicas fundamentalmente, ¿sí?, ha tenido como epicentro la Costanera porteña. Y así fue como han intentado vender definitivamente las tierras de Costa Salguero, y frente a ese proyecto de venta definitiva de las tierras de Costa Salguero es que presentamos una iniciativa popular con más de 50.000 firmas para que esas tierras, tal como establece la Constitución, como te contaba hace un ratito, y tal como nos mandata nuestra propia historia en esta resistencia por recuperar la costanera y el río, se transformen en lugar de tierras para un gran emprendimiento inmobiliario en un parque 100% verde y público. El gobierno no avanza solo en la Costanera Norte, el gobierno también avanza en la Costanera Sur, y allí en la Costanera Sur, al lado de la Reserva Ecológica, en donde se encuentra además el barrio popular Rodrigo Bueno, están las tierras en donde iba a construirse la ciudad deportiva de La Boca. Bien, estas tierras que hoy son un humedal, uno de los pocos humedales que la ciudad conservan, es uno de los pulmones verdes más importantes que tiene la ciudad. Estamos hablando del predio privado más grande de la ciudad de Buenos Aires, más de 70 hectáreas, un predio que está en manos del grupo económico IRSA, que lo adquiere de manera muy irregular hace unas cuantas décadas atrás. Allí el gobierno junto con IRSA planea construir una nueva Dubái. Estamos hablando de torres de 145 metros de altura, justamente al lado de uno de los sitios ambientalmente más protegidos, como es la Reserva Ecológica. Y cuando hablamos de la costanera y cuando hablamos de la privatización de la costanera, de la apropiación de la costanera porteña, aquí no solamente estamos hablando de que se está violando la Constitución de la ciudad, del Plan Urbano Ambiental, sino que también me parece que tenemos que poner sobre la mesa la importancia estratégica que tiene recuperar la costanera y transformarla en un parque 100% verde y público en el marco de la crisis climática. Las ciudades del mundo están recuperando sus bordes costeros, porque el borde costero es la zona que llamamos de amortiguación, es la zona en donde, en primer lugar, ingresan los vientos que mitigan el efecto de calentamiento acelerado que la ciudad viene experimentando hace varias décadas. En segundo lugar, en el borde costero es la zona de amortiguación de las precipitaciones. Y en tercer lugar, es clave tener libre el borde costero en el marco de posibles ascensos en el nivel de las aguas. Claro. Por eso es que en el marco de la agenda climática, recuperar el borde costero y transformarlo en un parque 100% verde y público es absolutamente estratégico. Por supuesto que además es estratégico porque nos permite incorporar toda esa biodiversidad que hemos perdido, es estratégico porque además es el espacio de recreación, no solamente de las porteñas y de los porteños, porque nos desafía a recuperar esa Buenos Aires balnearia. Estamos justamente ahora pensando un proyecto para
poder monitorear la calidad del agua del Río de la Plata y poder plantear la posibilidad de recuperar la balneabilidad. Imaginemos, ¿sí?, poder recuperar el conjunto de nuestra ribera, recuperar esa Buenos Aires balnearia y, ¿por qué no?, poder volver a pensar que es posible volver a bañarnos en las aguas del río, tal como sucede, ¿sí?, en la Rambla de Montevideo, en donde después del trabajo la gente se acerca, puede contemplar el río, puede meterse al río, puede tomarse un mate, ¿no? Entonces, me parece que de eso se trata, ¿no? De recuperar la costanera, de recuperar el río, de recuperar nuestra identidad rioplatense, esa Buenos Aires balnearia. Yo creo que esa es la agenda que tenemos que poder instalar. Lamentablemente, a contramano de esa agenda, nos vamos enterando a través del boletín oficial cómo de a retazos van reprivatizando la costanera porteña, además a estos precios irrisorios. Sí, porque claro, quien va ahora a explotar un predio de 2.000 metros cuadrados en la zona más rica de la ciudad de Buenos Aires, va a pagar menos de alquiler mensual al gobierno de lo que paga una pequeña verdulería en Villa Crespo. Entonces, por eso es que estamos planteando esta denuncia. Digamos, si yo lo quisiera graficar, suponte que vengo con mi tío Alberto de Tucumán, le digo, vamos a parecernos un ratito, de acá a un tiempo, ¿no? Vamos a la costanera sí. Sur, nos queremos comer una bondiollita cerca de no me sale. De la reserva. La reserva, y van a aparecer de acá a un tiempo tremendos edificios, no vamos a poder ver nada, digamos. Exactamente. Sí, la verdad es que terrible. Si en la costanera sur, ese predio finalmente termina siendo este proyecto que el gobierno llama Costa Urbana, esta nueva Dubái, sin duda no vas a poder ni siquiera ver un pedacito de río. Claro. Es más, tampoco en la reserva vas a ver ninguna de las especies de mariposas, ninguna de las especies de aves, porque imagínate todas las condiciones de luz, de sombra, sí, claro, de ventilación, todos los impactos que eso va a generar, va a poner en riesgo toda esa biodiversidad que hoy existe en la reserva. Y por supuesto va a constituir una gran muralla, ¿no?, entre la ciudad y el río. Es decir, el río va a ser para unos pocos, quienes puedan pagar el río, que van a ser quienes puedan acceder a estas viviendas absolutamente suntuosas. Por supuesto que la cantidad de impactos ambientales que esto va a generar, ¿sí?, va a constituir un enorme pasivo para el conjunto de la ciudadanía porteña. Estamos hablando, insisto, ¿no?, de una nueva Dubái. Estamos hablando de edificios que van a tener más altura que el edificio hoy más alto que existe en Puerto Madero. Estamos hablando de varias veces la densidad constructiva actual de Puerto Madero. Eso va a modificar, ¿sí?, las condiciones de ventilación, de luz, de sombra, va a incrementar la frecuencia de inundaciones y, por supuesto, va a destruir uno de los pocos humedales que hoy la ciudad todavía conserva y uno de los pulmones, como te decía hace un ratito, verdes más importantes que tenemos. La verdad que lo escucho y lo trato de imaginar y me parece una... A ver, sé que, de acuerdo, siguiendo a Caro, siguiéndolos a ustedes, como sé que estamos yendo hacia eso, si diríamos en una línea de tiempo, vamos hacia eso. Y bueno, de acuerdo, por lo menos a las cuestiones que yo participé, de ir a la costanera, tocaban las chicas de Talleres Batuca, se hacían alguna movida. En alguna vez he estado por ahí participando, pero... Recuerdo ese hermoso festival, sí, hermoso. Sí, hermoso. No, aparte yo a veces lo digo, hay que ir, hay que estar. Por aparte ves algo lindo, es decir, estaban las chicas tocando que la rompen todas y hay una movida muy piola. Pero no, si yo te lo pregunto en función de la legislatura, digo... por ahí no se puede votar porque es una escribanía más o menos, según me dice la legislatura. No sé si se puede evitar de alguna manera o qué Mira, se puede hacer? La verdad es que sí se puede evitar. Yo creo que desde los movimientos sociales, urbanos y ambientales hemos logrado, aún sin representación legislativa, sí, poner en agenda muchos de los temas que hoy quienes son candidatos a jefas y jefes de gobierno
están obligados a discutir. Está Hemos bueno. puesto en agenda la importancia de las superficies verdes en la ciudad de Buenos Aires, hemos puesto en agenda la emergencia habitacional, que es la otra cara de la ciudad de Buenos Aires, hemos puesto en agenda, ¿sí?, la emergencia de las familias inquilinas en la ciudad de Buenos Aires, porque esa voracidad por nuestros bienes comunes, esa voracidad por la tierra pública, que ha llevado a que en estos 16 años perdamos el equivalente en tierra pública a los barrios de San Telmo y Montserrat, Terrible. tiene como correlato que hoy en la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico de nuestro país, 500.000 de porteñas y porteños estén en emergencia habitacional. Y mientras 500.000 de porteñas y porteños están en situación de calle, viven sin acceso al agua potable o están en condiciones extremas de hacinamiento, más el conjunto de las familias inquilinas que viven la zozobra de no saber si pueden renovar o no su alquiler, o que no encuentran ninguna vivienda para alquilar, mientras todo esto sucede, por otro lado, en la ciudad de Buenos Aires se ha construido en estos últimos 10 años 10 millones de metros cuadrados que no han derramado en ninguna familia porteña. Estamos hablando de el equivalente a 5 puertos maderos. Es como si cada 2 años construyéramos un nuevo puerto madero de viviendas suntuosas, viviendas que están vacías, viviendas que en realidad tienen por objetivo blanquear el dinero de las actividades extractivas que se desarrollan en nuestro país, Claro. o que tienen por objetivo no construir viviendas, construir activos financieros. Esas viviendas nadie las ocupa. No tienen por objetivo ser ocupados. Por eso es que cuando hablamos de la costanera, estamos hablando de ese mismo modelo, ¿no? De un modelo de saqueo que lo que hace es precarizar de manera continua nuestro cotidiano. Por eso, acá lo que está en debate es cuál es ese modelo de ciudad que queremos. Y a mí me parece que desde los movimientos ambientales, sociales y urbanos hemos podido instalar en agenda la necesidad de discutir el modelo de ciudad, la necesidad de discutir estos temas. Fíjate que todos los candidatos ahora hablan del código urbanístico. La verdad es que nosotros venimos hace años planteando que esa lógica de habilitar la sobreconstrucción especulativa iba a destruir a los barrios de casas bajas. Y bueno, la verdad es que hoy la ciudad de Buenos Aires está en emergencia urbanística. El conjunto de los barrios de casas bajas están amenazados con la irrupción de torres y megatorres que no tienen nada que ver con la identidad barrial, con la morfología barrial, en donde ven que sus viviendas se deterioran, se destruyen, barrios que se quedan entonces sin agua. Por eso a mí me parece que es importante entender que poder plantear una agenda totalmente distinta a la que nos vienen planteando hace 16 años es fundamental, y que hemos podido instalar esa agenda y que además hemos logrado importantes conquistas, porque hemos ido a la justicia junto con el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, y hemos frenado la venta de más de 100 hectáreas de tierra pública. Hemos ido a la justicia y hemos frenado la venta de Costa Salguero. Gracias a una acción colectiva de amparo es que el gobierno no puede avanzar vendiendo Costa Salguero. Hemos también recurrido a la justicia frenando el convenio urbanístico en la Costanera Sur. Por eso me parece que hay importantes conquistas ciudadanas que hay que ponerlas en valor. Por supuesto que necesitamos profundizar esa agenda, necesitamos darle más visibilidad. Y bueno, entrevistas como estas, ¿no?, el trabajo de ustedes contando lo que pasa en la ciudad, sin duda que es un aporte sumamente valioso a poder pensar que es posible vivir de otra manera en la ciudad de Buenos Aires. Sí, es cierto. Y estamos, mientras te escucho, imagino todas estas cuestiones y como parece increíble, pero es tan cierto que, y nada, y la importancia de los movimientos también que participen y que la gente participe, que se acerque cuando ustedes los convocan en ¡Claro! legislatura, en todo. ¿Dónde te pueden seguir, María Eva? ¿Dónde los pueden seguir? ¿En qué Mira, redes? me pueden seguir en mis redes, Sí. que es Cousovitis, mi apellido es bastante difícil, en las redes del movimiento, que es el MOV Ciudad, ahí también, en las redes del Observatorio del Derecho a la Ciudad. En cualquiera de esas redes nos pueden seguir, siempre tratamos de postear información sobre la ciudad, siempre nuestras convocatorias son abiertas para todas y todos quienes quieran sumarse a justamente discutir un modelo de ciudad completamente distinto, ¿no? Me parece que de eso se trata, de tener una agenda de propuestas concretas para nuestra ciudad. Esa ciudad
¿sí? Que viene siendo planificada por el poder inmobiliario, que tiene sus representantes en la legislatura porteña y que tenemos que poder recuperarla para quienes la habitamos. Y cuando hablamos de quienes la habitamos, hablamos de quienes viven en la ciudad, de quienes trabajan en la ciudad, de quienes estudian en la ciudad y también de quienes la visitan, ¿no? Pero me parece importante que podamos recuperar la ciudad para quienes la habitamos, justamente para poner de pie un modelo de ciudad completamente distinto a este que nos vienen planteando hace tantos años y que no ha podido resolver los problemas estructurales ni los problemas cotidianos de las porteñas y porteños. Bueno, María Eva, clarísimo, te agradezco tu tiempo y clarísimo fue lo que dijiste, clarísimo, cada No, palabra fue clarísimo. Y ya dijiste tu red y te agradezco por compartir el aire con nosotros en Mística Latinoamericana, por la receta y gracias por tus palabras. no, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo enorme y a disposición siempre. Gracias.